Buen día, doctora y compañeros. El día de hoy, el grupo número 2, vamos a hablar sobre los colgajos. Un colgajo periodontal es la parte de encía o mucosa o ambos que se separa quirúrgicamente de los tejidos subyacentes para permitir la visibilidad y acceso al hueso y a las superficies radiculares. Se utiliza en pacientes con lesiones mucogingivales. El colgajo también permite desplazar la encía a diferentes posiciones para diferentes tratamientos. Vamos a tratar esta mañana sobre los colgajos de Whitman modificado, colgajo no desplazado, colgajo palatino, colgajo desplazado en sentido coronal, colgajo desplazado en sentido apical, colgajo de conservación de la papila, colgajo de cuña distal superior, colgajo de cuña distal inferior. Colgajo de Whitman modificado, o también conocida como cureteado con colgajo abierto. Es una técnica que brinda accesibilidad y visibilidad para la eliminación de bolsas. Esta técnica está indicada en bolsas superiores a 6 milímetros, defectos intraóseos y cuando se busca que se produzca la menor recesión posible. Las ventajas que ofrece esta técnica son óptima adaptación de tejido conectivo de colgajo a raíz favoreciendo la cicatrización, buen postoperatorio con poca reacción inflamatoria, acceso a superficie radicular, favorece reparación o relleno óseo en defectos de 2 o 3 paredes, mínima retracción gingival, menor trauma quirúrgico que el curetaje. La desventaja de esta técnica es que deja una arquitectura plana o cóncava tras quitar el cemento en la parte interproximal, pero esta se recupera si se mantiene una buena higiene oral. Los pasos para efectuar esta técnica son realizar la incisión inicial a 0.5 o 1 milímetro desde el margen gingival paralelo al eje largo del diente. El siguiente paso es la elevación de los colgajos, para la cual se hace una incisión intrapedicular en la cresta del hueso alveolar para separar el tejido del cuello de la superficie de la raíz. Se realiza la tercera incisión, la cual va perpendicular a la superficie de la raíz y lo más cerca posible de la cresta ósea, separando así el tejido del cuello del hueso alveolar. Por último, los colgajos se ajustan cuidadosamente para cubrir el hueso alveolar y se suturan. Se realiza una cobertura completa del hueso interdental, así como una adaptación cercana de los colgajos a la superficie del diente. Se recomienda que en el postoperatorio se realice una profilaxis profesional una vez a la semana durante un mes y luego cada 3 meses. Colgajo no desplazado. En la actualidad es el tipo de cirugía periodontal que se realiza con mayor frecuencia. El colgajo no desplazado difiere del colgajo de Whitman modificado, ya que en este caso se elimina la pared de tejido blando de la bolsa con la primera incisión, por lo que es denominado gingivectomía de bisel interno. Previo a realizar esta técnica para no crear algún problema mucogingival, se debe determinar que quedará suficiente encía insertada después de remover la bolsa. Una de las ventajas de esta técnica es que mejora la accesibilidad al momento de la instrumentación. Otra de las ventajas es que remueve la pared de la bolsa. La siguiente secuencia de pasos describe la técnica de colgajo no desplazado. Paso número 1. Se miden las bolsas con la sonda periodontal y se produce un punto de hemorragia sobre la superficie externa de la encía, esto para marcar el fondo de la bolsa. Paso número 2. Se realiza la incisión de bisel interno después de realizar el pestoneado de los puntos de hemorragia en la encía. En este paso es importante tomar en cuenta que entre más grueso es el tejido, más apical es el punto terminal de la incisión. Paso número 3. Se realiza la incisión crevicular desde el fondo de la bolsa hasta el hueso para lograr separar el tejido conectivo del hueso. Paso número 4. Se levanta el colgajo con un elevador de periósteo. Paso número 5. Se realiza la incisión interdental separando el tejido conectivo del hueso. Paso número 6.
Se elimina con una cureta la cuña triangular de tejido que fue creada por las 3 incisiones que realizamos anteriormente. Paso número 7. Se desbrida toda el área y se eliminan todos los restos de tejido y tejido de granulación. Paso número 8. Después del raspado y alisado radicular, el borde del colgajo debe de descansar en la unión de la raíz con el hueso. Paso número 9. Se usa una sutura continua para asegurar el colgajo vestibular con el palatino o lingual. Colgajo palatino. Como sabemos, el tejido palatino está insertado por completo en la porción palatal de la cavidad oral. Es un tejido muy queratinizado y carece de propiedades elásticas comparadas con otras porciones gingivales. Esto no nos va a poder permitir realizar un colgajo palatino desplazado hacia apical o coronal ni de espesor parcial. Para eliminar una bolsa palatina poseemos 2 métodos. El primero consiste en realizar un bisel interno seguido de una incisión crevicular, y el segundo método es para porciones gingivales gruesas, el cual consiste en realizar un corte horizontal de gingivectomía seguido de un bisel interno y un crevicular. Para adelgazar el colgajo existen 2 métodos igualmente. El primero es en realizar una incisión y después realizar el adelgazamiento de esta incisión, y el segundo método es al momento de realizar la incisión realizamos de una vez el adelgazamiento. Con este segundo método el colgajo va a estar libre y suelto y va a dificultar el posicionamiento correcto de la incisión y la eliminación de una bolsa distal. Primero vamos a realizar los cortes paralelos entre la porción que vamos a retirar, después realizamos el adelgazamiento del colgajo y removemos el tejido óseo, y después vamos a reposicionar el colgajo vestibular y palatino. Técnica de colgajo desplazado en sentido coronal. El propósito de este procedimiento es crear un colgajo de espesor dividido en el área apical con respecto a la raíz descubierta y colocarlo en sentido coronal para cubrir la raíz. En este dibujo mostramos cómo están al descubierto las raíces de estos dientes. Entonces es para esta ocasión en que esta técnica nos favorecerá a poder corregir dicho problema. Vamos a describir la primera técnica. Se delinea un colgajo con 2 incisiones verticales. Deben extenderse mucho más allá de la unión mucogingival. Debemos tomar en cuenta el realizar las incisiones verticales de la forma correcta, que no se deben realizar por en medio del diente ni por en medio de la papila, sino tienen que ser al ángulo dental. En este caso, se delinean las incisiones para poder ser cortadas. La primera incisión es una incisión de bisel interno, desde el margen gingival hasta el fondo de la bolsa para eliminar la pared enferma. Se separa un colgajo mucoperióstico, que sería un colgajo de espesor total. Se hace la incisión vertical que ya habíamos delimitado. Se realiza una incisión de bisel interno desde el margen gingival hasta el fondo de la bolsa para eliminar la pared enferma.
Luego se levanta el colgajo para poder hacer el raspado radicular. Como podemos observar en estas imágenes, el levantamiento del colgajo con un colgajo mucoperióstico es el área del colgajo a espesor completo. Luego realizamos el raspado radicular para poder eliminar todas las bacterias y dejar la superficie lisa. Se retiran los excesos de la papila que fue cortada. Luego del raspado radicular se regresa el colgajo colocándolo en su posición de recubrimiento de la raíz, como podemos observar en estas imágenes. Se sutura mediante puntos de colchonero vertical anclados a la base de la papila. Y ya podemos observar de esta manera la sutura del colgajo. Luego colocamos un apósito periodontal que se retira una semana después junto con las suturas para que podamos obtener el resultado deseado. Esta técnica de colgajo desplazado en sentido coronal presenta variaciones a la primera técnica. Se realiza un procedimiento de extensión con un injerto autógeno libre. Esto crea varios milímetros de encía insertada queratinizada en sentido apical con respecto a la raíz descubierta. Y 2 meses después de esta cirugía se realiza la segunda etapa de procedimiento, que es la colocación en sentido coronal del colgajo que incluye el injerto autógeno libre. Se ha sugerido el uso de ácido cítrico con pH de 1 para el acondicionamiento de la superficie radicular. Esta variante se trata luego de realizar las incisiones verticales correspondientes de la forma correcta, el levantamiento del colgajo, el área del colgajo a espesor completo y el raspado radicular, se obtiene un injerto de tejido conectivo del paladar y se sutura el sitio donador después de retirar el injerto. Este injerto se transfiere al área donde se realizó el colgajo desplazado en sentido coronal. Se sutura al periósteo con una sutura con cártil. Se pueden realizar los puntos para el injerto de sutura de colchonero verticales anclados a la base de la papila anatómica. Luego de suturar, en caso de que hayan sido varias piezas dentales, y seguidamente pues se cubre
con el apósito periodontal, para que nuevamente tengamos el resultado satisfactorio que necesitamos. En el colgajo desplazado en sentido coronal, Tarnow describió una segunda técnica: el colgajo semilunar recolocado en sentido coronal para cubrir las superficies radiculares descubiertas. Se realiza una incisión semilunar siguiendo la curvatura del margen gingival en este caso sería de esta manera, y terminando a casi 2 a 3 milímetros de la punta de las papilas. Esta ubicación es muy importante porque el suministro de sangre del colgajo se deriva de las áreas papilares. La incisión puede necesitar llegar a la mucosa alveolar si la encía insertada es estrecha. Un segundo paso: se realiza una disección de espesor dividido en sentido coronal desde la incisión y se conecta con una incisión intrasucular. En este paso, cuando ya tengamos el colgajo levantado de espesor completo, a posición apical, se realiza un colgajo de espesor dividido. Para poder reposicionar nuestro nuevo tejido hacia el lugar donde deseamos recubrir la raíz expuesta. Al posicionar nuevamente el colgajo al área deseada para recubrir nuevamente las raíces, esta técnica simple proporciona una forma predecible de 2 a 3 milímetros de cobertura radicular. Puede realizarse en varios dientes contiguos, pero aunque la incisión puede ser continua, se debe tener extremo cuidado para no cortar el suministro de sangre. La técnica de Tarnow se aplica con éxito al maxilar superior, sobre todo para cubrir la raíz restante expuesta por el margen gingival en recesión debido a la colocación reciente de un borde coronal. No se recomienda en dientes inferiores. Al posicionar los tejidos, se presionan con una gasa húmeda y no hay necesidad de suturar o colocar un apósito. Colgajo de reposición apical o colgajo desplazado apicalmente. Esta es una técnica que es muy comúnmente usada en periodoncia debido a que tiene una gran eficacia. Consiste en desplazar el tejido desde su posición original hacia apical. Dentro de sus indicaciones encontramos erradicar la bolsa, ensanchar la zona de la encía adherida, en alargamientos de corona, en casos donde hay cresta alveolar alterada, para cirugía de implantes, en denudación de raíces, sensibilidad de raíz y en problemas estéticos. Ventajas: elimina la bolsa periodontal y mantiene la encía adherida. Desventajas: puede ocasionar problemas estéticos o pérdida de inserción. Técnica. Paso número 1. Con ayuda de una hoja de bisturí número 15, vamos a realizar una incisión a bisel interno. Paso 2. En este paso se realizan incisiones claviculares seguidas de la elevación inicial del colgajo.
En el paso 3 se realizan incisiones verticales más allá de la unión mucogingival. Paso número 4. Después de haber eliminado todo el tejido de granulación, de haber hecho raspado y alisado radicular, procedemos entonces a desplazar el tejido apicalmente. Paso número 5. Este paso consiste en colocar una sutura alrededor del diente para evitar que el colgajo se deslice a una posición más apical. Esta sutura podemos dejarla durante una semana. Colgajo, técnica de conservación de la papila. Esta técnica fue introducida por Takei en 1984 para mantener en su sitio los injertos óseos que empezaban a utilizarse en aquella época, conservando la papila interdentaria para cubrir posteriormente los defectos óseos, que eran rellenados con injertos y materiales aloplásticos. En esta técnica, la propia papila se utiliza para mantener el injerto óseo. Más tarde, se comenzó a utilizar para evitar los aspectos antiestéticos de la cirugía periodontal en los sectores anteriores, en aquellos casos que el diastema permitía mantener el tejido papilar. Para este colgajo se hace una incisión crevicular alrededor de cada diente, sin incidir sobre la papila interdental. La papila conservada se agrega a los colgajos vestibular o lingual. La incisión lingual o palatina consiste en una incisión semilunar a través de la papila interdental, por su cara palatina o lingual. Esta incisión se profundiza hacia apical desde las líneas o ángulos del diente, de tal manera que la incisión papilar esté por lo menos a 5 milímetros de la cresta de la papila. Está indicada para casos en que hay presencia y ausencia de diastemas respectivamente. Ha demostrado ser el enfoque quirúrgico ideal para realizar procedimientos de regeneración tisular guiada, ya que aumenta la posibilidad de mantenimiento de la integridad del tejido blando interpapilar, sin existencia de necrosis durante la cicatrización, asegurando que la membrana esté sumergida durante todo el tiempo de cicatrización. Las contraindicaciones existen cuando el espacio interdental es muy estrecho, lo que hace imposible realizar el colgajo, por lo que se hace un colgajo convencional solo con incisiones creviculares. La técnica de este colgajo consiste en realizar una incisión crevicular alrededor de cada diente sin incisiones a través de la papila interdental. Se incorpora la papila conservada en el colgajo lingual o palatino y luego se hacen incisiones semilunares a 5 milímetros del margen gingival o a 3 milímetros del defecto óseo en caso de cirugía reparadora. Luego se hacen incisiones liberadoras para separar el colgajo por lingual. El colgajo lingual separado se sujeta con suturas provisionales para despejar el campo operatorio. Luego se hacen incisiones intracirculares alrededor de las raíces de los dientes. Posteriormente se hace un levantamiento del colgajo vestibular en el que se mantiene la papila. Se realizan incisiones liberadoras del lado lingual y las incisiones intracirculares del lado lingual permitirán despegar las tres papilas que se quieren conservar, en este caso en las imágenes presentadas, para posteriormente realizar todos los pasos de una cirugía periodontal: eliminación de tejido de granulación, raspado y alisado radicular y, en su caso, remodelado óseo. Posteriormente se reposicionan las papilas y se realizan las suturas correspondientes. Las suturas para este colgajo son las siguientes. Está indicada una sutura colchonero interna horizontal o bien una sutura de puntos simples o una sutura colchonero vertical. En 1995, Cortellini y colaboradores introducen la técnica de conservación de la papila modificada. Esta técnica combina el tratamiento especial de tejidos blandos interdentales más el uso de membranas, utilizando también membranas autosoportadas con refuerzo de titanio. El uso de esta técnica permite ventajas como conservar el espacio para la regeneración periodontal, mantener el cierre primario en la zona interdental y que por lo general estará siendo utilizada en sitios interdentales de 2 milímetros en promedio.
La técnica consiste en una incisión horizontal en la base de la papila vestibular. Posteriormente se hace un levantamiento de colgajo de espesor total vestibular y palatal para exponer el defecto. Posteriormente se realizan incisiones intracirculares vestibulares mesiodistales. Luego se trata el defecto y la superficie radicular. Se coloca la membrana y se realiza una movilización del colgajo coronalmente con incisiones verticales y periósticas. La sutura que está indicada es colchonero interno horizontal o bien puntos simples o colchonero vertical. Las incisiones para cuña distal en inferior sirven para remover encía retromolar o capuchón, eliminar bolsas periodontales por distales en zonas edéntulas y permiten el remodelado óseo. La inclinación de los colgajos debe ser la adecuada para permitir el adelgazamiento del mismo.